los hijos de los hombres y las blasfemias cualquiera que sean. Que ahí será perdonada, pero contra el Espíritu Santo no. Entonces también plantea unas interrogantes teológicas bien interesantes, porque luego el Señor Jesucristo no es el mismo Dios y no habitaba toda la plenitud de la deidad en él. Entonces uno empieza, bueno, pero avancemos un poco, luego vamos a dar un poco una mirada, ¿no? Y una perspectiva respecto a la interpretación de esos pasajes. Tradicionalmente en la iglesia, en la historia de la iglesia, el tema se ha tratado. Crisóstomo, Jerónimo, padres apostólicos, San Agustín, Agustín de Hipona, y también pues en la Reforma Juan Calvino trata el tema, y en la institución, en su libro de las instituciones de la religión cristiana se encuentra también expuesto el tema de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Teólogos más contemporáneos también a la Reforma, como Luis Berkhoff, en la teología sistemática de Luis Berkhoff, relaciona el pecado contra el Espíritu Santo con endurecimiento y un rechazo total e intencional del Evangelio. O sea, Berkhoff, en la teología sistemática, no sé si tú la tienes en la librería. La tenemos, creo que está allá. Sí, la teología sistemática de Berkhoff. La blanca. La recomiendo a todos los que nos puedan ver a través de este contenido, en esta reunión sencilla que estamos haciendo, para que vengan a la librería Perla de Sabiduría y puedan comprarla. Es excelente. Berkhoff. Esa blanca que está allá. También, La de Hodge también es excelente. Y Hodge. Mira. Gruden, no sé. Lo he escuchado, la verdad. Solo he escuchado esos dos, pero son como los más de renombre y confianza. Entonces, sí, Luis Berkhoff, el tema del Espíritu Santo, el tema de la cristología, bueno, y todos los temas, es una teología sistemática, nos puede ayudar, está presente acá en la librería. Y Berkhoff, entonces, abro comillas, dice: el pecado consiste en el consciente, malicioso, y hablando del pecado imperdonable, el pecado consiste en el consciente, malicioso y voluntario rechazamiento y blasfemia en contra de la evidencia y la convicción del testimonio del Espíritu Santo con respecto a la gracia de Dios en Cristo, atribuyéndolo contra toda evidencia y convicción al principio de las tinieblas. O sea, porque vimos en los pasajes, ahora, que cuando el Señor Jesucristo hizo milagros, los fariseos de una vez brincaron y dijeron: Él lo hace por Satanás, o el poder de Belcebú. Entonces hubo un rechazo a la obra del Señor Jesucristo, hubo un rechazo a Cristo, y entonces ahí es cuando el Señor les exhorta y les reprende, ¿cierto? Y ahora vamos a ver, porque desde esos pasajes vamos a ver esa blasfemia del Espíritu Santo cómo se manifiesta en los puntos. Entonces Berkhoff agrega que el pecado mismo no consiste en dudar de la verdad, ni en simplemente negarla, sino en contradecirla, en contradecir la verdad. No se trata de un pecado general, sino de hablar en contra del Espíritu Santo. Jerónimo y Crisóstomo, antes de Berkhoff, obviamente, pensaron que el pecado se podía haber cometido únicamente durante la vida terrenal de Jesucristo. Vean ustedes, porque la perspectiva histórica ha cambiado. Claro, pero es muy bueno mirar las raíces, mirar la historia, porque como vemos que se va desarrollando el concepto, pues hasta nuestros días nos va mostrando que el Señor fue guiando también a su iglesia y la sigue guiando hacia el entendimiento pleno de las Escrituras. Entonces dice: pensaron que el pecado se había cometido únicamente durante la vida terrenal de Jesucristo. Se trata de personas que sabían que Jesús hacía sus milagros y sanaciones por medio del Espíritu Santo, pero sin embargo los atribuyeron a Satanás. O sea, conscientemente sabían que el Señor obraba por el poder del Espíritu Santo porque era el Hijo de Dios, pero sin embargo rechazaron al Hijo de Dios y le atribuyeron el poder al enemigo, a Satanás. Entonces, ese era el pensamiento que había en esos padres apostólicos. San Agustín de Hipona, nos dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo es una forma de impenitencia final. O sea, el concepto teológico que marca Agustín, pues es interesante, ¿no? Dice:
Él decía que la blasfemia contra el Espíritu Santo es una forma de impenitencia final. Una impenitencia, o sea, el no arrepentirse, que persiste hasta el final, donde la persona niega hasta el fin de su vida aceptar a Jesucristo mediante la fe. Entonces él estaba planteando eso, Agustín de Hipona. El pecado imperdonable es eso. Es rechazar al Señor Jesucristo, es una impenitencia hasta el final de su vida. Y no aceptarlo mediante la fe. Ese pecado solo lo cometerían los reprobados, los no escogidos, en cierta forma. Vamos a ir progresando. Según Agustín de Hipona. Sí, claro. Sí, los que finalmente no han sido escogidos. Los reprobados. Ahora, Juan Calvino, en la Reforma, plantea acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo en la institución de la religión cristiana, que también creo que está acá. ¿Sí? No, esa no. Bueno. Pero pronto va a estar. Sí, se ¿Cómo va no? a seguir. Claro Sé que acá vamos a tener nuestra literatura excelsa, reformada, para la gloria de nuestro Señor. Así Tener un es. lugar, en verdad, que podamos tener literatura. Obviamente hay cosas y hay otro tipo de literatura, pero nosotros tenemos un lugar donde podemos tener ya literatura reformada en la ciudad de Ibagué. Ahora, Calvino afirma lo siguiente, abro comillas: los que pecan contra el Espíritu Santo, los que de tal manera son tocados por el Espíritu Santo que no pueden pretender ignorancia y sin embargo se resisten con deliberada malicia, solamente por resistirse. Cierro comillas. Entonces, los que son tocados por el Espíritu Santo y no pueden pretender ignorancia, o sea, saben, a sabiendas que, ¿cierto?, es obra del Espíritu Santo, y sin embargo resisten deliberadamente, con malicia, solamente por resistirse. Y habla, entonces, habla más del Espíritu Santo, es un concepto de Calvino. Entonces, recogiendo algunas de esos enfoques teológicos, de esas interpretaciones, y basado en la exégesis y hermenéutica bíblica que aplica acá el autor del módulo del Seminario Internacional de Miami, él sostiene, Carlos Mena, pastor, doctor, dice que el pecado contra el Espíritu Santo se ve más relacionado entonces con la eclesiología que con la antropología bíblica, más con la doctrina de la iglesia que con la doctrina del hombre y del pecado, y vamos a ver por qué. ¿Listo? Ahora, hay unas preguntas claves para sostener esa tesis, porque hasta donde vimos, desde el punto de vista histórico, siempre se enfocó en el hombre, ¿cierto?, en el que resiste, rechaza, apostata, ¿cierto?, contra el Espíritu Santo, contra la persona del Espíritu Santo. Pero ahora vamos a ver ese enfoque teológico y pues vamos a estar atentos a él. Hay unas preguntas claves para sostenimiento de la tesis, y es: ¿en qué consiste entonces el pecado contra el Espíritu Santo? ¿Y por qué es un pecado tan grave? ¿Por qué es un pecado tan grave hasta el punto de ser imperdonable? Entonces, vamos a mirar, ¿cierto?, que es indispensable analizarlo desde el punto de vista de la blasfemia, y por lo que se deja ver, y de acuerdo a la hermenéutica bíblica, se refiere a la apostasía. ¿Listo? Entonces vamos a mirar algunos aspectos que son claves desde el punto de vista del contexto de los evangelios. Uno, los evangelistas escribieron su evangelio en el marco de la iglesia después de la Pascua, después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Después de que el Señor Jesucristo se levantó entre los muertos, murió y resucitó. Así que el evangelio fue escrito ¿para quién? Para la iglesia. Muy bien, para la iglesia, que confesaba que el Espíritu de Dios habitaba en medio de él. O sea, la iglesia era consciente desde su inicio, y debe ser consciente de que el Espíritu Santo habita en medio de la iglesia. Ahora vamos a ver el sustento bíblico. En la comunión de la iglesia se desplegaba la obra libertadora del Espíritu Santo. O sea, ese pensamiento y esa enseñanza, que por eso quedó en las Escrituras, siempre fue muy clara para la iglesia del primer siglo. Noten ustedes, entonces, por eso se remarcó y se escribió en el Evangelio la blasfemia contra el Espíritu Santo.
porque ellos sabían que la iglesia estaba llena del Espíritu Santo. Allí se confesaba a Cristo como Señor por el Espíritu Santo. Entonces miremos 1 Corintios 12:3. 1 Corintios 12:3. Alejandro, estamos hablando acerca del pecado, perdón. 1 Corintios 12:3. Dice: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Nadie llama a Jesucristo el Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces la iglesia era muy consciente, ¿cierto?, de que era la comunidad en la cual habitaba el Espíritu Santo. De hecho somos el cuerpo de Cristo, pero porque el Espíritu Santo mora en la iglesia. Pero avancemos. Quien rechaza como demoníaco la confesión del señorío de Cristo en la palabra y vida de la iglesia, peca contra el Espíritu Santo. Repito, quien rechaza como demoníaco la confesión del señorío de Cristo en la palabra y la vida de la iglesia, peca contra el Espíritu Santo. Pecar contra el Espíritu Santo está en la situación de negar y contradecir, ¿cierto?, la obra de Jesucristo y nombrarlo como algo diabólico. ¿Por qué? Miremos ahora el sustento bíblico. Efesios capítulo 2, versículo 21-22. Efesios capítulo 2, versículos 21 y 22. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Morada de Dios. Morada de Dios en el Espíritu. Muy tremendo, ¿no? Ahora vamos a ver, de acuerdo a unos pasajes, cómo podemos sustentar de que entonces la blasfemia contra el Espíritu Santo es rechazo contra la obra de Cristo y contra la iglesia de Jesucristo. Miren que la resistencia de oposición al Espíritu Santo se manifestó en el libro de Hechos. Vamos a verlo en Hechos 7:51, alguien que me ayude a leer. Porque en la defensa de Esteban estaban rechazando, ¿cierto?, el avance del Evangelio, la obra del Evangelio, la predicación de Jesucristo. Estaban rechazando, era la iglesia. Y Esteban estaba frente a ¿quién? Al Sanedrín. ¿Y qué dice allí entonces Esteban en Hechos capítulo 7, versículo 51? 51. Dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así vosotros. ¿Estaban rechazando solo a Esteban? Estaban rechazando a la iglesia, porque la iglesia había aparecido en la escena, predicando el Evangelio, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, declarando que Jesucristo es Dios, el Salvador. Y el Sanedrín, todos los escribas fariseos, estaban rechazando la iglesia. Y Esteban, inspirado por el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, les dijo: ustedes resisten al Espíritu Santo, resisten siempre al Espíritu Santo. Primera de Pedro 4:14, ¿qué nos dice? Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Amén. Entonces está el contexto de ¿qué? De la persecución. Ahí el apóstol Pedro nos está animando, ¿cierto? De que la iglesia va a ser rechazada, de que la iglesia es perseguida, de que el Evangelio es controvertido por los incrédulos, pero también por los religiosos, por los moralistas, por aquellos quienes creen que sus propios méritos y logros les van a justificar. Pero nosotros somos de la fe, que creemos en el Señor Jesucristo, quien nos justifica gratuitamente, por medio de una fe que Él nos ha dado también por la gracia. Entonces, ellos controvertían, pero ¿a quién? A la iglesia. Pero el apóstol está diciendo que si son ultrajados, ¿cierto? Somos
bienaventurados. ¿Por qué? Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. O sea, están hablando mal de que están rechazando a quién, ¿cierto? Al Claro, Espíritu Santo. al Espíritu que mora en nosotros y entre nosotros. Ahora, miremos 1 Pedro 2:21, que también nos afirma algo similar, ¿no? En el contexto de la persecución y el padecimiento de la iglesia. ¿Qué dice esa escritura? 1 Pedro capítulo 2, versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Muy bien, entonces padecemos y todo esto que hemos estado hablando es en el contexto de la persecución. Por eso el primer aspecto, no es todo, el primer aspecto del pecado imperdonable, del pecado contra el Espíritu Santo, es persecución intencional y deliberada de la iglesia. O sea, quienes están persiguiendo deliberadamente e intencionalmente a la iglesia, o sea, sabiendo que allí, o sea, que somos del Señor y nos persigue y nos oprime, está blasfemando contra el Espíritu Santo. Bueno, entonces uno dice, uy, pero yo también perseguí a la iglesia, Pablo persiguió a la iglesia, ¿cierto? Y blasfemamos de la iglesia, pero no lo hicimos de forma intencional y deliberada porque nosotros no habíamos sido regenerados. Pero si alguien ahora de nosotros saliera y estuviese en contra de la iglesia del Señor Jesucristo, estaría blasfemando. Entonces ahí ya vemos que hay una relación de esa blasfemia ¿con qué? ¿Con qué tema? Apostasía. Entonces quien apostata de la fe finalmente está en contra del Señor, habiendo sido previamente regenerado. Quien lo haga incurre. claro, porque, y no tanto regenerado, sino que sepa, ¿sí? Porque otra cosa es que conozca, que sea otra cosa es regenerado, porque una vez el Señor nos regenera, nos da un corazón nuevo. Pero hay personas que conocen, como el caso de a quienes reprendió el Señor en el pasaje que vimos en Mateo. ¿A quién reprendió? A personas que conocían de Dios, que conocían las Escrituras, pero su corazón estaba lejos del Señor. De labios lo honraban, pero su corazón estaba lejos. O sea, ellos eran religiosos, moralistas que confiaban en ellos mismos y no aceptaron al Señor Jesucristo por medio de la fe. Entonces, por eso la interpretación, por ejemplo, en la iglesia de Juan Calvino, de Agustín, ¿cierto? Se puede ver eso. Pero entonces siempre ellos lo plantearon desde el punto de vista de una persona. Pero acá estamos viendo de una persona hacia la persona del Espíritu Santo, pero no en el contexto eclesiástico, que es lo que estamos viendo allí. Que cuando hay persecución deliberada, cuando hay opresión hacia la iglesia y persecución, entonces estamos hablando de blasfemia contra el Espíritu Santo, de apostasía, ¿cierto? La iglesia vive por el Espíritu y confiesa a Cristo como su Señor. La iglesia, que es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora miremos Lucas capítulo 12, versículo 10, porque eso fue lo que hicieron entonces los fariseos. Lucas capítulo 12, versículo 10. Entonces ahí, en el primer enfoque que vimos, en el primer aspecto del pecado contra el Espíritu Santo, lo vemos de afuera hacia adentro, ¿cierto? O sea, de personas que saben y deliberadamente atacan. Ahora, Lucas 12:10, ¿qué nos dice? A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero el que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Miremos Lucas 12, el 8 y el 9, el versículos 8 y 9. Os digo que todo aquel que confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Entonces miremos que cuando el Señor hace el comentario de la blasfemia, lo está hablando en el contexto de ¿qué? De las persecuciones también, o sea, del negar o de confesar realmente a Cristo. Y esos son los versículos que preceden al texto que leímos, el 10, ¿cierto? El versículo 10. Los versículos que preceden nos está hablando de que si confiesan el nombre del Señor, ¿cierto? Entonces, hay personas que son desleales a la iglesia,
Personas que blasfeman al Espíritu de Cristo bajo la presión de las hostilidades y persecuciones. Ya no se atreven a confesar a Jesucristo delante de los hombres, y así niegan el Espíritu que los hizo partícipes de la salvación. ¿Cierto? O sea, en el fondo, ¿qué son? Apóstatas. En el fondo son apóstatas. Que se alejan de la comunión de la iglesia bajo la presión de hostilidades y dificultades, y por tanto por sus hechos rechazan la iglesia y al Espíritu Santo que habita en medio de ellos. O sea, otro aspecto de la blasfemia contra el Espíritu Santo, los que conocen las sabiendas, pero hay otros que se van alejando. Pero ambos son apóstatas, ¿no? Pero hay otros que se van alejando de la iglesia. ¿Por qué? Por las hostilidades, por la presión del mundo, porque los lleva en muchas circunstancias de la vida a negar. En el primer siglo, pues, hubo también ese movimiento apóstata, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la situación no era fácil. Estaban inmersos en un imperio totalmente hostil al Señor. Ellos estaban en contra del cristianismo del Imperio Romano y obligaban a confesar que César, el emperador, era su Señor, era su Dios, era el Dios en la tierra. Y los cristianos verdaderos preferían morir, ser ejecutados, martirizados, a negar a nuestro Señor Jesucristo. Y el libro de Apocalipsis nos muestra y nos relata en el mensaje a las iglesias esa verdad. Y habían otros que se retractaban y apostataban y se iban después en contra de la iglesia, traicionaban, eran desleales a la obra del Señor. Pero ahí era para manifestarse que la apostasía. Por eso en Hebreos, el autor de Hebreos en el capítulo 6, versículos 4 al 6, lo tengo acá, dice: es imposible que los que una vez fueron iluminados, gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del mundo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a burla. Entonces uno empieza a relacionar, ¿no? Porque aquí habla de algunos que cayeron y ya no van a ser restaurados. O sea, quedaron excluidos, pero gustaron, o sea, estuvieron dentro de la iglesia. Eran de nosotros, pero estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Salieron de nosotros para que se manifestara que no eran de la iglesia, que no eran hijos de Dios, pero apostataron. Y eso lo vemos claramente. Y cuando eso hacen, están blasfemando al Señor, están blasfemando al Espíritu Santo y están ellos bajo esa muerte segunda, bajo ese juicio eterno, reos para siempre. Entonces ya vimos dos aspectos, ¿no? Así resumidamente. Primero, el aspecto desde el punto de vista del ataque y persecución y rechazo a la iglesia, ¿cierto? Conociendo que allí realmente está el Espíritu Santo. Los que apostatan, que estaban dentro de nosotros, pero que se retiran y ante las presiones y hostilidades persiguen a la iglesia y la vituperan, porque ahí está el Espíritu Santo. Entonces mire, dice el versículo 29 de Hebreos 10, 28 y 29, dice así: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios y tenga por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado y ofenda al Espíritu de gracia? ¿Está hablando qué? De la blasfemia del Espíritu Santo. Entonces fue un tema que se habló en la iglesia, por eso quedó en los evangelios y por eso y también es muy pertinente para nosotros en el día de hoy. Por eso hay que enseñarlo, por eso debemos abordarlo primero, para que la iglesia no tenga esa zozobra. O sea, los verdaderos hijos del Señor, para gozo, para paz nuestra, pero también para que se manifiesten de una vez los apóstoles, los blasfemos, los que no tienen comunión con el Espíritu Santo. Hebreos 10:25 dice: no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Entonces, también Hebreos 10:25, o sea, está dentro de ese mismo pasaje, hablando de aquellos que se van, ¿sí?
y que apostatan. Entonces hace un llamado a la iglesia para que no se comporte igual que los apóstatas. Los apóstatas se marginan de la iglesia, de la celebración eclesiástica, la reunión, el culto reverente al Señor, la Santa Cena. En la Santa Cena tenemos comunión, por eso también se manda que discerna el cuerpo de Cristo, porque allí tenemos que discernir que está la iglesia reunida y que es morada de Dios en el Espíritu. Ahora, 2 de Pedro 2:22, si alguno, ya voy finalizando, dice hermano. 2 de Pedro 2:22. 2 de Pedro 2:22. Dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Vuelve. O sea, el apóstata, ¿sí? Pecador fue introducido, pero les pasa lo del proverbio, vuelven a su vómito. O sea, su naturaleza nunca fue cambiada, nunca nacieron de nuevo, nunca fueron regenerados verdaderamente. O sea, no tuvieron el Espíritu Santo y ellos se volvieron contra el Señor y blasfemaron al Espíritu de Dios. Entonces, el verdadero cristiano está en la comunidad de los santos, aprecia la iglesia, ama la iglesia porque ahí está la morada de Dios en el Espíritu. Ahora, Calvino interpreta el pecado contra el Espíritu Santo en el contexto de la apostasía y la entiende como un alejamiento general de Dios, de personas que han estado adentro de la iglesia y quienes maliciosamente y a propósito rechazan y extinguen los dones que el Espíritu Santo les ha dado, de acuerdo a la interpretación que hay en Hebreos también. O sea, habiendo gustado de dones y de la bendición de estar en la iglesia, rechazaron al Espíritu Santo, rechazaron la iglesia. Muy bien, hermanos. Y hay unos textos bíblicos con términos análogos, que es que la blasfemia contra el Espíritu Santo es el resultado del proceso gradual en el pecado. O sea, también personas que han estado ahí y que pecan y no se arrepienten. Y no hacen nada por volver, o sea, persisten en su pecado. Entonces se puede entristecer al Espíritu Santo. Tengo Efesios capítulo 4, versículo 30. Sin arrepentimiento se puede resistir al Espíritu Santo. Hechos capítulo 7, versículo 51. Si se persiste en el pecado se puede apagar al Espíritu Santo. 1 Tesalonicenses 5, 19, ¿cierto? Y en su contexto hablan de un ahuecamiento o debilitamiento de la iglesia desde dentro. O sea, cuando hay personas que están haciendo eso y que están persistiendo en el pecado, de hecho están hablando mal, lo están rechazando, están apostatando del Espíritu Santo. Pero entonces, como decíamos ahora, son personas que no han sido ¿qué? Regeneradas. Pero para perdición, ellos llegan a ese punto. O sea, se hace mayor su condenación. Y ahí el libro de Hebreos lo destaca muy claramente, ¿cierto? Entonces, pecar contra el Espíritu Santo es pecar contra la comunión unos con otros y contra el amor mutuo. Por eso el que persiste en el pecado está dañando la congregación y por eso se nombra la exclusión o la excomunión. Se debe aplicar la disciplina eclesiástica para que los verdaderos hijos vuelvan arrepentidos al seno de la iglesia, de la comunión con los santos, ¿cierto? Y a la reverencia al Señor y a la glorificación de nuestro Señor, al verdadero culto. Y a los apóstatas, a través de la excomunión, se comprueba que no eran de nosotros y se sacan. Entonces, por eso una de las marcas de la iglesia verdadera es que aplica disciplina a sus miembros. Una marca de la iglesia verdadera es que practica los sacramentos, porque en ellos se manifiesta la comunión y la presencia de nuestro Señor en medio. Que ahí sale, bueno, y eso es otro tema para tratar, el tema de la interpretación de la cena del Señor. Entonces, el Espíritu y la comunión de la iglesia están muy unidos, hermanos. De hecho, lo vemos que es muy grave pecar contra el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 5, versículo 1 al 11 tenemos un pasaje muy tremendo, y es el de Ananías y Zafira. Ellos intentaron burlar a la iglesia. Espérate, yo te bajo, yo voy para
Entonces, mis hermanos, Ananías y Zafira le mintieron no a los apóstoles, le mintieron a Dios. Y ahí en el pasaje dice que le mintieron al Espíritu Santo. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Y fue tan grave ese pecado que quedó allí constancia que murieron ahí mismo de ipso facto. Primero uno y luego cuando llegó el otro y siguió en la mentira, ¡pum!, murió. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué era tan complicado y por qué murieron tan de ipso facto? Porque estaban pecando contra la iglesia. No le estaban dando el aporte que ellos habían, ¿cierto? Que podían y que era voluntario y que además se habían propuesto. O sea, ellos estaban atentando contra la iglesia que tenía una gran necesidad y que requería de esos recursos. O sea, no era para que Pedro tuviera más propiedades, ni mucho menos, ni vistiera mejor que otros. No, él era para poder trabajar en la obra y para repartir entre los hermanos. O sea, afectaba la comunión de la iglesia. Entonces vemos que el pecado contra el Espíritu Santo es bastante grave. Y es persecución contra la iglesia, es apostasía. Ahora, la blasfemia y la apostasía son un pecado contagioso, por eso es imperdonable. Tenía que ser erradicado. En el Antiguo Testamento, hermanos, varios pasajes, ¿cierto? Y es que el que blasfemaba, el que apostataba, moría irremisiblemente. Era apedreado, era sacado afuera y apedreado. Sacado, se expulsaba, porque era bastante grave, porque es contagioso, porque daña. Entonces, mis hermanos, para concluir, el primer aspecto del pecado contra el Espíritu Santo es la persecución intencional y deliberada de la iglesia. Una comunidad de fe que vive por el Espíritu y confiesa a Cristo como su Señor y Salvador. El segundo aspecto del pecado contra el Espíritu Santo es el tema de la apostasía de personas que están dentro de la iglesia, pero que no han sido regenerados. El alejamiento de la comunión de la iglesia, que conduce a un camino en el que se aleja del Espíritu Santo. El tercer aspecto del pecado contra el Espíritu Santo es el desprecio de la comunión de la iglesia y el abuso de ella. Las divisiones, ¿cierto? El hablar mal. Quien daña a la iglesia peca contra el Espíritu Santo. Y la gravedad del pecado imperdonable, de la blasfemia contra el Espíritu Santo, tiene que ver con el hecho de que en la Biblia es considerado un pecado público y altamente contagioso. Es como un cáncer que crece irresistiblemente pero progresivamente y que destruye la comunión de la iglesia y que es y sigue siendo el cuerpo de Cristo en la tierra. Oremos al Señor para que nosotros podamos, mis hermanos, seguir creciendo en gracia, en conocimiento de nuestro Señor, en la comunión unos con otros, que perseveremos como los apóstoles en el partimiento del pan, es decir, en la congregación, que cuidemos la iglesia, que la amemos, porque es morada de Dios en el Espíritu. Amén. Y también para que tengamos paz, porque si alguna vez fuimos blasfemos y todo, era porque no conocíamos y no lo hicimos de forma deliberada, sino en nuestra ignorancia, y para ello Dios tuvo paciencia en su tiempo y nos llamó de muerte a vida, ¿cierto? En virtud de su pacto eterno de redención, nos restituyó, nos introdujo en el reino de nuestro amado Señor Jesucristo, nos dio vida juntamente con Cristo, somos salvos por gracia, por su misericordia, nos abrazó, nos llamó, nos introdujo y nos injertó en la vid verdadera, que es nuestro Señor Jesucristo. Nos alumbró, nos dio su Espíritu, nos dio vida y vida abundante. Y ahora estamos en sus manos y nunca seremos arrebatados de ella. Ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni peligro, ni hambre, ni desnudez, ni persecución, ni ninguna otra cosa creada, ni ángeles, ni principados, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria a Dios. Oremos. Dios eterno, Padre Santo, gracias te damos, Señor, por esta palabra
Padre, por este estudio que hoy hemos hecho, esta pequeña pincelada de estudiar las profundidades, las riquezas de tu gracia. Señor, ten misericordia de nosotros, oh Dios. Muchas veces hemos tenido temores infundados que no te glorifican y que no nos permiten gozar esa bienaventuranza a la cual tú nos has llamado. Somos bienaventurados, oh Dios eterno. Perdónanos porque muchas veces no te hemos glorificado con ello. Y te pedimos abra los ojos de nuestro entendimiento y que podamos con denuedo predicar la palabra, Señor. Porque esta es una evidencia de ser llenos de tu Espíritu. Que con denuedo hablemos fielmente las Escrituras para la gloria y la honra de tu amado Hijo Jesús. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por el Consolador. No estamos solos. Él nos guía a la verdad. Él intercede por nosotros. Nos ha dado un corazón nuevo, nos ilumina. Es tu Espíritu quien nos llena de poder para testificar. Nos da valor. Nos da, Señor, fervor. Tu Espíritu Santo. Perdónanos por las veces que hemos contristado tu Espíritu, por las veces que lo hemos apagado con nuestra dureza, con nuestra infidelidad. Pero tú permaneces fiel, Señor. Y tú nos has dado en medida tu Espíritu para la gloria y honra de tu santo nombre, para el bien de tu iglesia. Padre, gracias. Gracias por tu iglesia verdadera, Señor, contra la cual el enemigo no prevalecerá. Las puertas del infierno no prevalecerán contra tu iglesia. Ellos serán expulsados al lago de fuego. Los réprobos van a ir, Señor, al lugar de tormento eterno. Serán echados fuera. Los apóstatas llegarán allá y tendrán su parte en el lago de fuego junto a Satanás, junto al anticristo. Gracias, oh Dios, por salvarnos, por darnos vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén.